Formato 7 abre un espacio para compartir con ustedes información sobre los temas de actualidad y mantener un constante diálogo con nuestra audiencia. Una entrevista con especialistas hablando de política, cultura, medios, sociedad y todos los temas que influyen en nuestro quehacer cotidiano. Formato Entrevista. Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores, nuestras seguidoras de formato7.com y del Facebook de Formato 7 también. Sean bienvenidas y bienvenidos todos esta tarde. Estamos transmitiendo en vivo esta tarde de jueves 7, una tarde muy fría aquí en la capital del estado, en la ciudad de Jalapa. Se prevé que este fin de semana sea todavía más frío en gran parte del territorio de nuestro país, así que bueno, hay que tomar las precauciones pertinentes. Si usted disfruta de esta transmisión posterior al jueves, que le estoy comentando que es el día que estamos haciendo en vivo este espacio, bueno, un saludo también, y pues ya no tome en cuenta quizás lo que le acabo de comentar. Mi nombre es Jerónimo Rosete y como le digo, estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook de Formato 7, en este estudio que recientemente inauguramos con algunas producciones. Y como ustedes lo pueden ver ya a cuadro, estoy acompañado por un estimado amigo, el doctor Alfonso Colorado, historiador y además profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Veracruzana. Alfonso, primeramente pues te agradezco que nos acompañes en esta experiencia ahora nueva de transmitir por redes sociales este espacio de entrevista. Hola Jerónimo, buenas tardes, muy contento de estar aquí en un espacio alternativo, nuevo, pujante, innovador. Eso es muy importante. No voy a dejar pasar la oportunidad, además tiene que ver con el tema que vamos a platicar, saber tu opinión del enfoque que muchos medios están dando ahora y la gran oportunidad y potencial que ven de hacer sus transmisiones básicamente a través de redes sociales y ya no por los medios convencionales. Bueno, las redes sociales, internet en general, es una herramienta muy poderosa que puede ser utilizada de muchas maneras. Entonces, desde luego, todos sabemos los riesgos que entraña, pero creo que se habla menos también del potencial positivo que tiene. Y ese potencial se reduce, me parece, resumir en una palabra: democratización. Claro. Eso permite que los usuarios tengan acceso a una gran cantidad de oferta para escuchar y permite también que los medios puedan llegar a muchos ciudadanos saltándose el establishment de los medios de comunicación, que actualmente son grandes consorcios y monopolios con intereses muy poderosos y que muchas veces, en vez de ser testigos y narradores, se vuelven parte de los intereses creados. Claro. Por lo tanto, es fundamental explorar nuevas vías. Y creo que esta vía, que en México no es completamente nueva, porque quizá podríamos pensar ahí en las radios comunitarias indígenas que ya llevan mucho tiempo y que justamente han creado un modelo de autogestión que ha resultado muy positivo, muy propositivo a nivel local. Entonces estamos hablando de eso. Y bueno, invitamos a Alfonso para hablar de tecnopolítica, pero también de estas nuevas formas de comunicarse entre la administración pública, entre los gobiernos, entre los partidos, y lo estamos viendo ahora ya, pues estamos prácticamente todos ya en la línea de arranque de la carrera por la presidencia y otros puestos de elección popular en la elección del 2018. Tecnopolítica, pues bien entendemos, ¿no?, como este uso de las nuevas tecnologías, ¿no?, para hacer política, incluso para hacer gobierno, aunque personalmente creo, Alfonso, que no es la manera más eficaz hasta ahora. No sé si creo que ni los gobernantes ni la sociedad, al menos en nuestra región, estamos todavía preparados para vivir de esa forma, como es en otros casos. Por ejemplo, sé de algunas alcaldías en España que su forma de hacer gobierno está plantada ya en un ejercicio virtual, tanto en páginas de internet como en redes sociales. Pero en general, ¿qué visión tienes tú, primeramente, de este fenómeno, Alfonso, de empezar a hacer política y a hacer gobierno desde las redes sociales? Bueno, antes que nada, me parece que está la realidad de la brecha digital que hay en este país. Sí, enorme todavía. Tenemos unos países más desiguales del mundo. Y desde luego, el uso de la tecnología, el acceso a la tecnología, aunque pueda parecernos que está muy extendido, en realidad, si miramos el conjunto del país, de un país muy grande, muy variado y muy complejo, pues hay una brecha tremenda.
Entonces, lo que ocurre es que claramente las clases medias y las clases altas están completamente integradas en el mundo digital, pero la mayoría de la población, y un cálculo conservador sería el 50%, no lo está. Lo que puede decirse es que las redes y todos estos medios digitales e innovadores tienen mucho peso porque las clases medias tienen un mayor peso público y político. Sí. Pero las elecciones no se deciden con base en eso, sino hipotéticamente con base en el conteo de votos. Y una gran parte de la población sigue decidiendo su voto con base en medios tradicionales. Todavía, y sí tienes razón, esa brecha la vivimos justo en un México tan desigual que hay gente que ni siquiera tiene acceso a internet, sea por un teléfono, ¿no? Un teléfono inteligente o una conexión en casa. Por supuesto, y esto siempre ha influido mucho, es decir, no es un fenómeno nuevo. Uh-huh. No tiene que ver exclusivamente con la cuestión digital. Hay que recordar que hace un par de elecciones o más, en los años 90, hubo un candidato presidencial que propuso que el país iba a llenarse de computadoras y de clase de inglés. Eso podía sonar atractivo en el Bajío, una región industrial, o podía sonar atractivo en Nuevo León o en el norte del país, pero en Chiapas, donde la mayoría de las escuelas en ese momento no tenían ni siquiera electricidad, eso era incomprensible. Entonces, si no se toma en cuenta esa realidad, insisto, de un país muy grande, muy complejo, se pueden hacer generalizaciones optimistas basadas en lo que yo hago, mis amigos, mis vecinos, mis colegas hacen, y que puede parecernos unánime, pero no lo es. Saludamos a Homero Nájera, te manda saludos, Alfonso. Gracias. ¿Qué bueno, Homero? ¿Qué tal? Álvaro, Emma Laura, que están ya también conectados en la transmisión que estamos haciendo a través de @formato 7 Veracruz, así nos encuentra en Facebook. Alfonso, estamos de lleno, ya decía yo al principio de la transmisión, en una carrera política por la elección presidencial y de otros cargos de servicio público en nuestro país y en los estados. Decíamos antes de entrar al aire que yo había escuchado a un investigador decir que no iba a depender, como muchos creen, incluso creo que muchos partidos políticos y muchos candidatos, la elección esta vez de las redes sociales, y creo que el contexto que nos acabas de dar, pues claramente nos dice por qué. ¿Qué opinas tú de ese estilo que tienen ahora mucha gente de la política, mucha gente incluso también que son líderes de opinión, de enfocarse solamente a ver como un medio de difusión de obras y acciones el Twitter, el Facebook, y dejar de lado otras vías que son más institucionales, que tienen ya un camino bien andado y que probadamente en una sociedad como la que tú describes, pues han sido las que funcionan? Bueno, estás hablando prácticamente de una política virtual, Uh-huh. a golpes de Twitter, de redes sociales y de otras cosas. Y yo insistiría en que el fenómeno no es completamente nuevo. Hace tan solo 20 años o 30, que no es tanto tiempo, lo que aparecía publicado en la prensa tenía una gran fuerza, a pesar de que en este país poquísima gente leía y lee periódicos. Sí. Los tirajes de los periódicos mexicanos comparados, ya no con los del primer mundo, sino con los de los países como Argentina o Chile, son mínimos. Y sin embargo, si algo salía publicado, podía provocar cambios hasta caídas. Entonces, en realidad eran medios, los periódicos, que tenían una presencia entre las élites, y por eso era importante, no porque tuviera una presencia masiva. Podemos decir lo mismo de las redes sociales y de la tecnología digital, pero aquí ocurre algo muy, muy interesante. Como dije hace un momento, los medios son democráticos. Uh-huh. Y lo que estamos viendo también es que muchos políticos, al difundir directamente, ya no a través de medios tradicionales, sus actos políticos y de campaña, etcétera, se enfrentan con ciudadanos que los interpelan, los cuestionan de manera directa, y muchas veces es contraproducente para ellos. Así que diría que hacer esto es un arma de doble filo para los políticos y también un arma de doble filo para los ciudadanos, porque habrá algún ciudadano ingenuo, aunque creo que cada vez hay menos, que creerá todo lo que ve en los medios virtuales.
Creo que esto es una forma realmente nueva que tiene muy pocos años, compitiendo contra formas de hacer política en los medios que llevan décadas, y por lo tanto estamos fascinados por la novedad, pero creo que no debemos magnificar su impacto real. Que se está hablando de eso todo el tiempo en medios que nosotros vemos, quiere decir nosotros, cierta comunidad, no quiere decir que todo el país lo esté viendo. ¿Qué pasa entonces, Alfonso, que la gran mayoría, es una percepción que tengo yo, que prácticamente todos los días y cada que puedo estoy revisando información en redes sociales, en los portales de los medios de comunicación? ¿Qué pasa con esta sociedad que da por sentado como verdadero lo que encuentra en las redes sociales? No digo que todos, pero sí creo que una generalidad. ¿Qué pasa? Bueno, creo que en realidad, aunque lleva muy poco tiempo esto, y poco a poco se va entendiendo que se difunden muchos mensajes falsos a través de las redes sociales y que se aprende equivocándose. Lo que ocurre es que estamos en un país de jóvenes que ya nacieron con la tecnología, que no tienen contacto con los medios tradicionales, donde todavía hay más o menos cierta cortina para intentar filtrar la información, ¿no? Y para verificar, ¿no? Y entonces aquí lo que hay es un choque generacional muy fuerte. La tecnología, ante todo, así como está democratizando la información y otras cosas, también está exhibiendo, además de la brecha tecnológica, la brecha generacional. Es dramática. Entre los millennials y la generación X, y no se diga otras generaciones. Entonces, diría en términos generales que los jóvenes puede que sean más crédulos, de manera general. Sí. Crédulos o ingenuos. Y en buen sentido, ¿no? En todos los ámbitos de edad. Pero bueno, la verdad es que creo que cuesta mucho trabajo saber qué va a pasar con precisión, porque todo esto en realidad es nuevo. Es lo mismo que pasa con la cuestión legal con respecto al mundo digital e internet. Todavía hay muchos vacíos. Sí, así es. Porque es muy reciente, son poquísimos años. Nos falta entonces como sociedad aprender, aunque sea a golpes, y quizás a la gente que está ejerciendo una labor en el servicio público, los políticos, también, digamos, capacitarse en este ámbito. Yo creo que eso nos falta a todos, absolutamente a todos. Todos tenemos algo que hacer como sociedad, igual que con todos los otros deberes políticos y públicos. Por ejemplo, creo que los nativos digitales tienen el deber moral de enterarse cómo es el mundo predigital. De la misma manera que las generaciones posteriores tenemos el deber de intentar actualizarnos un poco y no permanecer al margen. Sí, claro. Diciendo, no, eso ya no me toca, porque se están moviendo ahí muchísimas cosas. Y creo que esto tiene un ejemplo muy concreto. Quien tiene hijos adolescentes tiene que enterarse de cómo está la tecnología, porque si no, su hijo va a estar expuesto a una gran cantidad de información que puede ser peligrosa o negativa, ¿no? No solamente información, prácticas, en fin, una serie de cosas que hay. Entonces, así como los padres sienten responsabilidad de entrar en contacto con la tecnología, todos estos procesos también implicarán esa necesidad de cambio en la sociedad. Gracias a quien sigue sumándose a esta transmisión. Estamos platicando, como lo ven ahí a cuadro, con el doctor Alfonso Colorado sobre tecnopolítica, estas nuevas formas de hacer comunicación entre gobierno, entre los actores políticos de nuestro país. Saludamos al usuario Sesmar BG, que dice: aún no tenemos la cultura de expresarnos por este medio, muchas veces se ocupa solo para ofender y hacer críticas, muchas veces sin saber de lo que se está hablando o lo que estamos criticando. Dice, y aún llegan muchas noticias no ciertas y nos dejamos llevar por esto, que es lo que estábamos platicando, ¿no? Y creo que hay un fenómeno que también viene, ¿no?, de la mano con esto, que es el linchamiento en redes, donde pues todos nos creemos jueces, ¿no? Y somos capaces, mediante un comentario en Facebook, en Twitter, juzgar algo de lo que incluso no tenemos idea. Claro, pero hay que ocurrir algo también semejante con respecto a lo que decía la brecha generacional. Alguien de determinada edad, de cierta edad, 40, 50 años, dice, me quieren linchar o me están molestando, apago el teléfono y se acabó. Pero para un adolescente... No, apagarlo
cuya ¿no? vida es estar conectado y que no imagina la vida fuera de ese ámbito, puede ser terrible, devastador. Sí, claro. Ha habido suicidios, ha habido ese tipo de problemas. Entonces también depende de cómo sea esto. Es decir, me parece ante todo que debemos evitar generalizaciones. Es decir, Internet o las redes son una maravilla o son una lacra, un cáncer. No. Depende para qué, cómo, cuándo y dónde. Como todo. ¿No? De la misma manera que no algo por estar publicado es libro necesariamente, aunque tenga ese formato. Ni algo por estar en letra de molde sea verosímil, creíble, ¿no? Que esté respaldado. Hay que ejercer el juicio crítico todo el tiempo, y en ese sentido, paradójicamente, se va a ver la importancia de la educación que se recibe en la escuela, pública o privada, pero de la escuela básica. La escuela básica tiene que ser la herramienta que ayude a los jóvenes a controlar y no ser controlados por los medios. ¿Qué tal parece que vamos hacia eso, ¿no? Un control de los medios. Sí. Parece que nos alcanzaron las películas de ficción. Exactamente. Al final, la cuestión de los medios, del mundo digital tiene que ver con una serie de aspectos sociales. No es algo que está aislado. Nada más el mundo virtual y ya no. Tiene que ver con la brecha digital, tiene que ver con la educación que se recibe, con la calidad de educación pública o privada, con la educación básica en este país y con una serie de cuestiones. Todo está ligado a eso. Es decir, no podemos aislar la tecnología del contexto, de todo el entorno, me parece. Alfonso, tú que tienes bien la perspectiva de cómo ha sido a través de la historia el desarrollo de la humanidad, este fenómeno, repito, en el que se ha desarrollado la comunicación a través de las redes sociales, cómo socializamos ahora de manera virtual ahí, repito, con esa perspectiva que tienes tú como historiador, ¿cómo puedes de manera general describir este fenómeno que ya marcó a muchas generaciones, ¿no? Muchos, como dices, que nacen siendo nativos digitales y otros que van a tener que encarrilarse. Ha sido vertiginoso, ¿no? A diferencia de procesos que en la historia se han dado paulatinamente, ¿no? Y esto nos llegó, prácticamente parece que nos lo pusieron ahí, ¿no? Has usado la palabra clave, vértigo. Creo que el principal cambio de las nuevas tecnologías no tiene tanto que ver con el poder de innovación, porque antes lo ha habido para las sociedades anteriores, ciertas novedades como el telégrafo, el ferrocarril. También llamado tecnología, claro, o sea, no nada más es esto. Los satélites representó un cambio tan fuerte como eso, pero los cambios ahora son extraordinariamente rápidos. Pongo un ejemplo muy concreto. La gente que tiene 40 años y más, pues creció todavía con enciclopedias que estaban en bibliotecas públicas o en la sala de su casa, que tenían por lo menos 20 años de haber sido editadas, y en aquel momento se podían consultar, y no se veía como algo que estaba poco actualizado o como algo que no servía. Ese era nuestra generación vio, por ejemplo, caricaturas en la televisión de los años 80 que eran de los años 50, y nadie pensaba que eran caducas, porque las cosas estaban hechas para tener una duración más larga. Ahora, que todo se actualiza de manera automática e instantánea, ocurren las cosas mucho más rápido, y ese es el principal cambio, que no tenemos tiempo ni siquiera de asimilar el cambio, y mucho menos sus implicaciones y sus consecuencias. Ese es lo que realmente ocurre. Y hay otra cosa, quien está tomando decisiones políticas, la generación que tiene el poder, no es nativa digital ni mucho menos, pero al mismo tiempo estamos en un país mayoritariamente joven, y la juventud es el rango por edad más conectado a la tecnología. Entonces hay ese tipo de situaciones, de paradojas en nuestro país. Es como lo que ocurre con la elección presidencial. La gran incógnita son los millennials. ¿Por quién van a votar? ¿Qué van a hacer? ¿Por quién se van a decantar? Y ahí tenemos a cientos de asesores y de expertos devanándose los sesos para intentar predecir algo con este grupo. Es complejo, ¿no? Es muy complejo, desde luego. Eso es lo que me interesa resaltar, porque en la era de la comunicación rápida digital, todo es sí, no, blanco, negro, inmediato. Frases hechas, como el Twitter, que son unas cuantas líneas. No todo es así, la realidad no es así. No es así. ¿No? Hay que tomar en cuenta siempre esa complejidad. Agradecemos también a Ruth Lara, Alberto S.E., Jael Andaluz, ¿quién más? Novedades Culturales, Beatriz Ortega y Vale Domínguez. Gracias también en casa, un beso. Están pues con nosotros aquí haciendo justamente pues comunidad, ¿no? Esperamos sus comentarios sobre el tema que estamos tratando con el doctor Alfonso Colorado.
Hay casos, o creo que es el caso, Alfonso, de gente que con un tuitazo puede mover el mundo para bien o para mal. Y lo acabamos de ver con Donald Trump, que acaba de él solito, ¿no?, cambiar la capital de Israel solamente en un tuit, con implicaciones casi de seguridad mundial. Claro. Ese es el otro extremo, ¿no? Quizás en México todavía, como dices, no todos tienen acceso a Internet para empezar, ¿no? Deja tú que tengan una cuenta de WhatsApp, ¿no? Pero no tienen acceso a datos mediante el teléfono. Pero este hombre con una publicación en Twitter puede mover al mundo, puede mover a un ejército. Claro, pero el poder emana de Trump, no de Twitter. Claro. Twitter es la herramienta. Claro, que ese es mucho, perdón, el error que la gente tiene al satanizar, y lo decías, las redes sociales, y no, son los usuarios. Sí, en efecto. Sí, Trump, por ejemplo, se ha metido en problemas muchas veces, gracias a las redes sociales y a Twitter. Entonces, decía, es un arma de doble filo. Entonces, por ejemplo, ha recibido una más de las llamadas de atención o francas condenas de la ONU. Estamos hablando de ese tipo de organismos, no estamos hablando de sus adversarios políticos en el Congreso. No. Entonces, bueno, es un mundo que se mueve muy, muy rápido, y donde un gran problema es que lo que se publica en un momento llega de manera automática a todo el mundo. Esa es la diferencia. Antes los periódicos o los políticos podían hacer declaraciones y al día siguiente retractarse, casi al mismo tiempo. Por la prensa de la mañana o por el noticiero de la siguiente mañana o de la noche. Había horas de margen. En espacios localizados. Ya no hay margen ahora de tiempo. Todo es vertiginoso, como tú dijiste. Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Tanto como servidor público como ciudadano, pero sobre todo, bueno, servidores públicos usando cuentas oficiales, porque ahora además se destinan recursos públicos para ejercer comunicación a través de esas plataformas. ¿Se necesita qué? ¿Rigor? Desde luego se necesita rigor, una educación, una legislación, se necesita una serie de cambios. Ahora bien, creo que la elección de 2018, como ya lo dejaste entrever, va a ser clave, capital, quizá una elección dramática, francamente, porque tenemos una profunda crisis estructural desde hace varias décadas que parece llegar ya a un niveles insostenibles, y creo que la sociedad está consciente de eso. Y todos los campos de batalla, no solamente las redes virtuales y el mundo digital, todos los campos de batalla política, los medios tradicionales y los nuevos, van a mostrar esa dramática batalla política. Y veremos, soy de la idea de que por un lado veremos en la campaña presidencial del siguiente año el poder y el alcance de estos medios nuevos digitales en un país que, a pesar de la brecha que tiene digital, pues ya tiene suficiente impacto en las clases medias y altas y una parte de la clase baja, y vamos a ver cómo realmente las redes podrán mover México. Pero por otro lado también creo que podremos ver cómo la prensa y los medios tradicionales seguirán conservando un coto de impacto y fuerza y de poder muy amplio. Y creo que hemos visto esta adaptación ya en parte, tanto de los medios tradicionales como de la sociedad. Por un lado, los medios que han volteado al Twitter, al Facebook y a las transmisiones como esta que estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un caso consolidado que es el de Carmen Aristegui, que logró establecer un informativo diario en vivo, como en cualquier televisora nacional, pero solamente por una sola vía, que es el Internet y sus redes sociales. Y por otro lado, la sociedad y el activismo, que es otro punto, otro tema que quería yo abordar contigo. El cómo también la sociedad se ha empoderado de las redes sociales en favor de la misma sociedad. ¿Qué opinión tienes de ello? Bueno, de nuevo, lamento decir lo mismo una y otra vez de alguna forma, pero es el doble filo. Claro. Vemos muchos activistas que realmente están cambiando cosas porque logran firmas que tienen impacto en un congreso, pero vemos muchos activistas que dicen, le doy like y hasta ahí mi compromiso. Y eso no es activismo. Y eso, pues no es activismo, pero hay mucha gente que lo entiende como tal. Entonces tenemos un ejemplo muy claro en el Brexit, en Inglaterra, ¿no? Donde la población joven, 75%, estaba a favor de la permanencia en Europa, pero no fue el sector que menos fue a votar. Claro. Entonces, hay tiene que haber un reacomodo entre el mundo digital y el mundo real, y creo que el activismo digital es muy positivo.
pero puede serlo más si se hacen ajustes y si la gente que está trabajando en ello se preocupa por comunicar a la sociedad. No basta dar like en las redes. ¿Qué es lo que mucha gente creo que todavía no entiende, ¿no? Creo que, si me permites, creo que lo que ocurrió con los sismos hace poco, claro, especialmente en la Ciudad de México, fue una especie de laboratorio, ¿no? De campo de experimentación sobre cómo pueden ser utilizadas las redes y también los medios tradicionales, y bueno, se creó un gran debate, hubo malos entendidos, además, ¿no? Hay polémica, además, todos sabemos de qué hablamos. Entonces, bueno, vemos cómo todavía en este país la televisión, las cadenas televisoras que llevan décadas controlando el país, siguen teniendo todavía el mayor impacto. Sí, como que volvieron a mostrar músculo, ¿no? Sí, sí. Con todo y el tremendo tropezón que tuvieron, tienen músculo. Sí. Porque somos un país tradicional y conservador, y eso es otra paradoja central. Sí, las redes, el mundo digital, la innovación, los millennials, pero somos un país conservador, tradicional. Por ejemplo, hay gente que dice, me gustaría tener un candidato opositor o de izquierda como Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá. Pero ¿cuánta gente le gustaría un primer ministro así? A una cierta élite ilustrada, sin duda, sí. Pero el resto del país no le gustaría ver a un presidente tatuado y que hace surf. Sí, para la sociedad general mexicana eso no sería un modelo viable. Una cosa que han visto los historiadores claramente, que este país ha sido muy tradicional y los cambios que se han hecho, por ejemplo, la República Liberal, la Revolución, la separación Iglesia-Estado, muchas cosas han sido realizadas por una élite, ¿no?, que yendo contra pareceres mayoritarios, buscando legitimarse en buscar la mejoría de esas mayorías, han hecho cambios, ¿no? Pero cambios de fondo, sí, como dices, no nada más dando like, ¿no? Sí, entonces, bueno, pues esto estamos llenos de paradojas. Todavía. Sí, por supuesto. Bueno, nunca van a desaparecer, pero estamos viviendo una etapa de cambio. Por ejemplo, pensemos esto, una persona que tiene 40 años, si le hubieran dicho cuando era adolescente que en el siglo XXI iba a estar en su casa grabando sus propios discos y películas con un rayo láser, habría dicho, pero eso es ciencia ficción. Eso es lo que se hace cuando una persona en su casa graba en su computadora un disco o un DVD. Y que es un acto tremendamente cotidiano, pero para quien no es nativo digital, sigue siendo consciente de que el cambio tecnológico ha sido inmenso. Alfonso, ¿y qué puntos habría que tomar en cuenta? Por ejemplo, has mencionado que tanto un lado como otro pues no está completamente preparado, ¿no?, para justo ejercer tanto política como participación a través de las redes sociales. Entonces, ¿en qué esta sociedad tan diversa en la que vivimos, ¿no?, tanto económicamente como generacionalmente, en qué debería enfocarse? Y perdón que cite yo el ejemplo de la elección, ¿no?, pero creo que pues es lo que nos va a tocar, y es una gran responsabilidad. Me parece que esta es una elección que será un parteaguas si la sabemos aprovechar como sociedad para el país, justo por el momento en el que tú decías que está viviendo México. ¿En qué puntos no nos debemos perder como sociedad? Bueno, me parece que no nos debemos perder, ante todo, que estamos en una sociedad desigual, donde hay una brecha no solo digital, sino económica, educativa, de salud, etcétera. Creo que ese debe ser el punto de partida para cualquier discusión seria sobre el país, sobre la política, sobre los medios de comunicación, etcétera. Cualquier político que no parta de esta realidad dolorosamente cotidiana, omnipresente, sí, va a ser juzgado y recriminado por la sociedad. Es decir, creo que es fundamental en este mundo digital no perder de vista la realidad, porque la gran mayoría de la gente vive una situación en algún sentido adversa en este país. Entonces no va a estar de acuerdo la sociedad con que le pinten un mundo color de rosa y virtual. Eso me parece, los políticos tienen que aprender, todos, que por muy virtual y por muy expertos que sean a nivel tecnológico en el manejo de sus medios, la realidad siempre va a ser más poderosa. De la misma manera diría que la sociedad, yo haría un llamado a la gente que nos escucha, que si quiere vivir en toda su intensidad la campaña presidencial
que prácticamente ya empezó, Ujú. y no es muy ducho en redes sociales o en cuestiones tecnológicas, pues que de una vez tome un curso rápido o se Claro. introduzca en ese mundo, empiezan a dar en él, porque seguramente habrá muchas cosas muy interesantes, habrá mucha basura, muchos bulos, ¿no? Que ese es un tema aparte, Sí, ¿no? por supuesto, pero también habrá muchas cosas muy interesantes en las redes y en los medios alternativos e innovadores, como este justamente. Puedes aprovecharlas para bien entonces, ¿no? Sí, por supuesto. Es una herramienta y siempre Sí. puede ser utilizado para bien o para mal. Es una herramienta. No se puede demonizar ni elogiar críticamente. Alfonso, yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado en esta transmisión, pues justo siendo parte de lo que estamos abordando. Al contrario. ¿En qué andas, Alfonso? Porque estuviste muy activo la semana pasada. Bueno, pues estamos colaborando con la Sinfónica de Jalapa, dando charlas, dando clases en la Facultad de Letras, colaborando con el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana, haciendo otras cosas. Un poco ocupado, ¿no? Sí, haciendo eventos académicos, organizando congresos, lo que pues hay que hacer como parte del trabajo Claro. académico, pero la comunidad académica está tremendamente pendiente del proceso político de este país. Es justamente ahorita que lo estaba diciendo se me vino a la mente. Esto es un sector activo siempre, ¿no? Sobre todo en estos procesos. Siempre, siempre. Sí, por supuesto, pero creo que en general en este momento realmente crítico, la gran mayoría de la población, yo lo veo a nivel muy cotidiano. Tengo amigos que hace 10, 15, 20 años eran apolíticos y ahora están súper politizados y me parece que son representativos de los cambios que ha habido en este país. Qué bueno. Creo que esta sociedad está ahora muy politizada. Podemos cuestionar de que todo el mundo tiene muchísimo interés en la política. Y además todo eso se junta con las cuestiones del deporte. El México va a jugar contra Alemania creo que un par de semanas antes y ya viene, por ejemplo, elecciones. lo que tú decías, ¿no? Esta información que todavía ni se confirma, ¿no? Pero, digamos, estas teorías, no sé si conspiratorias, diciendo, van a programar la FIFA seguramente, el cuarto partido que sí va a haber, porque ya todos están de acuerdo, el domingo de las elecciones. No lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Y aún suponiendo que eso fuera cierto, pero yo dudo bastante de esas teorías conspiratorias, la situación es tan dura que sí. no podemos pensar que la gente sea tan ingenua. Un sector puede sí, ya que no, lo sea. ya no. No. Este país está en un proceso de cambio dinámico, drástico. Hay una de las consecuencias paradójicamente positivas de la crisis estructural que tenemos es esta concientización de la gente que busca defender sus derechos y se moviliza, etcétera, ¿no? Y esperemos que el índice de participación en las elecciones sea altísimo. Y que los políticos, y yo me quedo con eso antes de concluir, sepan, como tú lo has dicho, y creo que muchos coincidimos en estos ámbitos y en otros, que la gente, la gran mayoría también ya no es ingenua, ¿no? No, pues que tienen que saber que están en un país donde todo está las cosas están muy tensadas. Bueno, pues veremos y ojalá te tengamos en esta mesa nuevamente ante estos micrófonos, Alfonso. Con mucho muchas gusto gracias. y muchas gracias. Y sirva también el espacio para lo que, pues, de tus actividades académicas, la facultad, la universidad quieran comunicar. Bueno, estos micrófonos y estas pequeñas cámaras son de ustedes también. Pues muchas gracias, saludos a la gente que nos escucha y darle las gracias también, ¿no? Bueno, pues gracias a todos ustedes. Sí, a toda la gente que se sumó a esta transmisión. Les recordamos que los martes y los jueves a las 5 de la tarde, 5 y un poquito más, si se puede un poco antes mejor. Tenemos también la gran fortuna de no estar pues bajo la rectitud de una pauta de continuidad como en otros medios. Tenemos aquí pues la libertad de hacer esto el tiempo que sea necesario. Aquí martes y jueves a las 5 y los miércoles formato 3 con Rafael Pérez Cárdenas, Álvaro Belín y Manuel Rosete, pues hablando de los temas más importantes de la agenda pública estatal y nacional. Yo soy Jerónimo Rosete. Alfonso, nuevamente muchas gracias. Gracias a ti. Que tengan ustedes pues una muy buena conclusión de jueves si nos está viendo en vivo y si no en cualquier momento que nos esté viendo, muchas gracias por ser parte de esta comunidad de Formato 7 en Facebook. Hasta pronto. Formato 7 abre un espacio para compartir con ustedes información sobre los temas de actualidad y mantener un constante diálogo con nuestra audiencia. Una entrevista con especialistas hablando de política, cultura, medios, sociedad y todos los temas que influyen en nuestro quehacer cotidiano. Formato, entrevista.